Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Volvemos a contarles una nueva historia de encierro. Esta vez el encierro va a ser sobre el mar. Sí, como escuchaste, sobre el mar. ¿Y sabes qué? Lo puedes encontrar en la Biblia, en Mateo 14, versículo 22 al 33. Dice la Biblia que Jesús, después de haber tenido un largo día, después de haber estado todo el día entre medio de la gente, hablando con ellos, enseñándoles a ellos, haciendo milagros, envió a sus discípulos en una barca, mientras él despedía a la gente. Después de un largo rato, la barca de los discípulos estaba en el medio del mar. Las olas comenzaron a ser más grandes, muy grandes. Cerca de las 3 de la mañana estaba todo muy oscuro, era muy de noche. Jesús fue a ellos. ¿Pero sabes cómo fue? Caminando sobre el agua. Sí, como escuchaste, el Señor Jesús estaba caminando sobre las olas del mar. Cuando los discípulos vieron acercarse una sombra sobre el mar, en el medio del mar, comenzaron a gritar asustados. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma!, decían. En ese momento, Jesús le dijo: ¡Tengan ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Entonces Pedro le habló diciendo: Señor, si eres tú, decime que vaya con vos sobre el agua. Jesús le dijo: Sí, ven, Pedro. Pedro bajó de la barca y mirando a Jesús caminó sobre el agua hacia él. Pero cuando vio la fuerza del viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. Pedro gritó diciendo: Señor, sálvame. En ese momento Jesús estiró su mano y agarró a Pedro y le dijo: Tienes poca fe. ¿Por qué dudaste, Pedro? Cuando subieron nuevamente al bote, la tormenta se detuvo. Las olas se calmaron. Los discípulos dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el encierro? El encierro es el que tuvo Pedro en medio del mar, atrapado entre las olas, el viento, caminando sobre el mar. Pero cuando Pedro dudó, se hundió. ¿Sabes cuándo se cayó? Cuando dejó de mirar a Jesús, vio las olas y el viento y tuvo miedo. Ahí tuvo miedo, pero mientras miraba a Jesús, logró caminar sobre el mar. Así que hoy quiero preguntarte a vos: ¿hay algo que tengas miedo? ¿Hay algo que te tiene preocupado? ¿Te tiene angustiado? Hoy te propongo que hables con Dios, se lo cuentes, le cuentes ese miedo que tenés, esa preocupación que tenés, esa angustia que a veces te da ganas de llorar. Bueno, eso se lo puedes contar a Dios. Y una vez que termines de orar, te digo que te quedes tranquilo, que Dios se ocupará de ese miedo. Lo importante es que cada vez que tengas miedo, o estés preocupado, o tengas esas ganas de llorar y no sabes por qué, bueno, cuando te sientas así, le podés contarle a Dios. Y no te olvides de siempre tener tus ojitos en Jesús. Porque en cada momento difícil, de miedo, de que a veces te da esas ganitas de llorar, si nosotros no creemos en que Jesús es quien nos salvó, que Jesús es quien nos cuida, nos protege y Él tiene poder, vamos a seguir teniendo miedo, a desanimarnos, a angustiarnos, a afligirnos, ponernos mal. Pero si nosotros creemos que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, nos salvó, nos cuida, nos protege, nos ama, sabemos eso y lo creemos, ese miedo se va a ir. Acordate que la Biblia dice
lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en Mateo 14:27 dice, anímense, soy yo, no tengas miedo. Jesús te está diciendo, no tengas miedo. Espero que te haya gustado esta historia de encierro. Nos vemos el próximo domingo. Te mando un beso muy grande. Descansaré si yo camino junto a él.